Hola amigos del internet, ¿cómo están? Yo soy Carla Eileen y bienvenidos a mi canal de literatura. Hoy les tengo preparado un video muy especial de un tema que me interesa hablar mucho y es sobre memoria y terrorismo en el Perú, que es mi país, donde yo vivo. Y hoy día les vengo a recomendar dos libros que para mí son básicos, imprescindibles, increíbles lecturas para iniciar en este tema y poder leer más sobre él. Así que sin más preámbulo, iniciemos con el video. Pero antes de empezar con la recomendación literaria de estos dos increíbles libros, les quiero hablar un poco sobre el terrorismo en el Perú, si es que no son del Perú, o si es que son, pero no conocen mucho sobre el tema. Quiero hacer como una contextualización de qué se trata este conflicto que hubo acá en el Perú, y también un poco hablarles sobre a qué me refiero cuando hablo de memoria y por qué estos libros son tan importantes para eso. Así que empecemos con eso primero. El terrorismo en el Perú fue un enfrentamiento que se dio en los años 80 entre básicamente dos grupos terroristas, principalmente Sendero Luminoso con su líder Abimael Guzmán y el Estado, que tuvo en ese momento tres gobiernos. Primero Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori. ¿Dónde se dio este conflicto armado? En todo el Perú, viéndose más afectada la zona interior del país, la sierra del país, la selva del país, grupos amazónicos, poblados campesinos, se vieron muy afectados por estos conflictos. Especialmente, según las estadísticas, fue más afectado el departamento de Ayacucho, que es un departamento del interior, donde fue que también se inició y se comenzó a formar este grupo terrorista que les comenté, llamado Sendero Luminoso. Y bueno, ¿qué pasaba en el Perú? Había atentados terroristas, como ya se pueden imaginar, había apagones, se cortaba el agua, la luz, había matanzas, desapariciones de personas por parte tanto de las fuerzas terroristas de Sendero Luminoso como del propio Estado, que tratando de reprimir estos atentados terroristas terminó también propagando la violencia. ¿Por qué se generó este conflicto entre esta fuerza terrorista y el Estado? Bueno, básicamente porque el Perú ha estado marcado por la desigualdad y la discriminación. Había mucha pobreza, mucha desigualdad, y esto generó que se formaran estos grupos terroristas para luchar en contra de esto, pero optaron por la guerra, por la violencia, que está totalmente mal y que lo desapruebo totalmente, y que hicieron, más que buscar el bien del país y de la gente por la que ellos luchaban, generaron más violencia, muerte y desgracia. Como consecuencia de todo esto, de tanto del mal manejo de las Fuerzas Armadas como de la violencia de los grupos terroristas, solamente se logró crear más fragmentación en el país. Como dije, habían estos dos grupos, y sobre todo en el interior, o estabas del lado de un bando o del otro, no podías ser neutral. Así que de todas maneras te podía asesinar el otro bando. Y te asesinaban, y había mucha muerte y mucha violencia. Ahora quiero hablar un poco de la memoria, que es tan importante ahora y que se está hablando más cada vez acá en mi país, pero creo que se está hablando mucho más en espacios académicos y no tanto la gente en la vida diaria se está cuestionando esos temas. Creo que aún falta mucho por hacer. Y para mí la memoria es mirar al pasado y ver lo que pasó, mirar la historia, cuestionarnos, reflexionarnos desde un punto de vista separado al momento, ¿no? Darnos cuenta en qué nos equivocamos, qué hicimos mal, qué hicimos bien, para que esto no vuelva a pasar nunca más en la historia del Perú. Y creo que eso es muy importante porque las consecuencias se siguen viviendo, las consecuencias de este conflicto se siguen viviendo. Como les dije, sobre todo en el interior del país, hay mucha fragmentación, muchos pueblos peleados, muchas familias separadas, simplemente porque en ese momento tomaste una posición de pertenecer a un bando o al otro. Y esto se sigue viendo en la sierra de mi país. Entonces, recordar el pasado y hacer este ejercicio de memoria es importante para lograr la reconciliación del país. Ya han pasado mucho tiempo, aún se siguen viendo las consecuencias, y la reconciliación es aún muy necesaria, muy necesaria. Y una manera de hacer este ejercicio de memoria y de reflexionar y de cuestionarnos para la reconciliación es leyendo, que es algo que siempre trato de promover aquí en el canal, leer. Y por eso es que hoy día les voy a presentar dos libros muy increíbles que me han marcado un montón y que yo considero que son básicos e indispensables para hablar sobre estos temas y para conocer más estos temas. Y son dos libros que tocan dos puntos de vista
diferentes, únicos y que realmente valen mucho la pena conocer. Así que ya, sin más preámbulo, vamos con estos libros que ya me muero las ganas por mostrárselos. El primer libro es el libro de Lurgio Gavilán, Memorias de un soldado desconocido, y este libro es básicamente la autobiografía del autor, que ha tenido una vida única y sorprendente. Él, muy joven, siendo un niño, se unió a Sendero Luminoso, él es de Ayacucho, donde se formó este movimiento. Luego fue rescatado o capturado por los militares, se unió a la fuerza militar, luego se salió de la fuerza militar para convertirse en sacerdote y luego terminó como antropólogo escribiendo este libro, esta historia, su historia. Y ahora les voy a dar 3 razones por las que deberían leer este libro. La primera es por el testimonio. Hay que ser muy valiente para hablar desde el punto de vista de un ex terrorista y contar las vivencias que uno vivió estando dentro de esa organización terrorista. No solamente por el miedo de que te pueden acusar de algo, sino también por la valentía que cuesta abrir esta parte de su vida a la gente, ¿no? Al público en general, para que sea leída. Entonces a mí me parece increíble. La segunda razón por la que debían leer este libro es por la objetividad del libro. El autor jamás te trata de dirigir hacia cierta opinión, sino que te cuenta los hechos de una manera objetiva, clara, directa, sencilla, para que tú con tus ojos te cuestiones y tomes tu posición en los hechos. Te cuenta cosas terribles, pero lo hace de una manera muy orgánica, muy natural, para que seas un espectador más. Y, o sea, no te cuenta lo que sintió en ese momento, sino te cuenta los hechos tal y como pasaron. Y eso me parece muy valioso, sobre todo hablando de estos temas, ¿no? Donde es tan valioso que tú tomes una posición. Y la tercera razón, y no me voy a cansar de decirlo, es por la extraordinaria vida de este hombre, que tuvo 4 vidas en uno. Fue terrorista, fue militar, fue sacerdote, quiso ser sacerdote y terminó como estudioso del terrorismo y de los conflictos en mi país, como antropólogo. Entonces me parece increíble y solamente por eso lo leería. Esta edición es de estudios de la editorial de Instituto de Estudios Peruanos, que es una editorial que saca muy buenos libros. Les recomiendo la segunda edición, que viene con textos extras y está revisada y viene con fotografías, así que es muy valioso. Se los recomiendo a todos que lo lean. El segundo libro es Los Rendidos, sobre el don de perdonar, de José Carlos Agüero. Este es un conjunto no de cuentos, sino como de pensamientos, reflexiones, relatos que el autor ha recopilado, que él ha escrito sobre su vida como hijo de 2 terroristas que murieron durante la época del conflicto armado en mi país. El libro es muy fuerte, habla de todos los tipos de experiencias que él ha tenido como hijo de esas 2 personas y también cómo ha lidiado su vida ahora como un activista por los derechos humanos y en contra del terrorismo, con ser hijo de 2 terroristas que murieron en esa época. Me parece fascinante. Otra vez les voy a dar 3 razones rapiditos por las que deberían leer este libro. Primero, otra vez, por el testimonio. Es muy difícil abrirse y contar su vida íntima a las personas. Sobre todo en este tema, ¿no? Hablar sobre tus padres, sobre tu relación con ellos, sobre lo que pensabas, de lo que hacían. Hablar sobre tu vida y exponerla es muy difícil y se requiere de mucha valentía y es muy valioso el testimonio. Segunda, por la manera tan hermosa y tan poética que está escrita. José Carlos Agüero es poeta, se nota, está escrita de una manera bellísima y me gusta mucho, me gustaría leer algo de ficción de él definitivamente porque escribe muy bien y también es algo que se agradece en el libro. Y la tercera razón es por el otro punto de vista, o por cuestionarnos por el otro lado del conflicto, que son los terroristas. En el libro él se cuestiona mucho, y también supongo que es porque sus padres eran terroristas, por qué estas personas se unían al Sendero Luminoso, por qué decidían cometer estos actos tan violentos y tan sangrientos, por qué lo hacían. Y él se cuestiona mucho eso porque para él sus padres, con él, eran muy buenas personas y muy buenos padres, sobre todo su madre, para él es una figura muy importante. Y su madre para él era una buena persona, pero que después, bueno, como miembro de este grupo terrorista cometía actos tan violentos. Entonces él en ninguna manera trata de justificarlos, jamás. Él totalmente no le quita peso a las acciones que hicieron ellos, él los reprueba totalmente, como yo
reprobamos todo esto. Y esa reflexión me parece valiosísima y es algo que no se ha hecho, o se ha hecho muy poco en la literatura, no estoy muy segura. Pero es algo que es raro y leerlo es bastante interesante y vale mucho la pena. Así que se los recomiendo muchísimo. Y bueno, aparte también por lo delgado y lo corto que es y lo rápido que se lee, se los recomiendo muchísimo. Estos son los dos libros que les he traído aquí para este especial de recomendaciones literarias sobre el terrorismo y la memoria. Ambos son libros que me han encantado y me han marcado un montón. Tienen para todos los gustos, una biografía de una vida extraordinaria o las experiencias tan íntimas de este autor, de este hombre. Ambos libros son increíbles, yo les recomendaría los dos, espero que los dos les haya gustado, pero por favor elijan cualquiera, ambos son lecturas increíbles, se los recomiendo muchísimo. Así que sí, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado el video. No se olviden de pasarse por el canal, no se olviden que hay una nueva sección en el canal que se llama Principiante de la Ciencia Ficción. Voy a estar leyendo un libro de ciencia ficción todos los meses y voy a estar reseñándola. El domingo viene la primera reseña de esta sección, que va a ser sobre el libro 1984 de George Orwell, así que estén atentos. Aún estoy planeando hacer esa reseña porque es un libro que me ha encantado muchísimo. También no se olviden que como parte de esta sección de recomendaciones de literatura ya hay uno en el canal sobre crímenes de la literatura, que les recomiendo dos libros buenísimos, así que también les voy a dejar todo eso en la cajita de descripción, o vayan al canal directamente, ahí hay un montón de videos que les puede interesar. No se olviden de suscribirse, de darle like y de comentar. Por favor comenten, amo que me comenten, díganme qué opinan sobre estos temas, sobre el terrorismo, si también ha habido conflictos así en su país, qué libros han leído sobre el conflicto en sus países, o si son de Perú, qué piensan sobre estos libros, ya los han leído. Cuéntenme todo en los comentarios, yo los veo en un siguiente video. ¡Chao!